Compañeros de fútbol, directores técnicos, futbolistas, bienvenidos al mundo Neurogol. Neurogol consta de 3 herramientas deportivas para los futbolistas profesionales, futbolistas amateur. Es un trabajo encaminado a la parte mental del futbolista, volver más inteligente el futbolista dentro del campo de juego y sobre todo en la competencia. Entonces voy a mostrarles acá cómo funciona esto. Son 3 herramientas pedagógicas y deportivas que quiero que ustedes conozcan. Una es Neurogol Evolution Training. Ese es un sistema de entrenamiento, un método de entrenamiento crítico para jugadores de fútbol. Se trabaja la adversidad, se trabaja esos momentos críticos de adversidad dentro de la competencia, pero desde el entrenamiento. Entonces, ya lo vamos a conocer, es el que más vamos a profundizar en esta presentación. Está Neurogol, el fútbol ciencia, y que es un juego de mesa de fútbol netamente de estrategia, que también tiene sus beneficios para los deportistas. Y está Neurogol World Ranking, que es un sistema de competencia dentro del entrenamiento para esos equipos de fútbol. Entonces ya los vamos a conocer. Estas herramientas van encaminadas para que las puedan trabajar en sus equipos. Entonces ustedes pueden ser parte de estos equipos. Ya vamos a dar los datos donde pueden comunicar y vamos a profundizar en cada tema para que ustedes conozcan estas herramientas, que va a trabajar directamente la parte mental, exclusivamente la parte mental del jugador, para el manejo de esas situaciones adversas y críticas dentro de la competencia, que es ahí donde se pierden los partidos y los torneos. Entonces eso es lo que vamos a manejar directamente con Neurogol Evolution Training. ¿Qué es Neurogol Evolution Training? Es un método de entrenamiento crítico para futbolistas profesionales. Vamos a dar ese manejo de la adversidad que encuentran en la competencia. Pues como ustedes saben, una cosa, el contexto de la competencia y el contexto del entrenamiento son totalmente diferentes. Entonces, entrenan de una forma, pero en la competencia van a experimentar otro tipo de situaciones, porque los contextos son totalmente diferentes por la presión individual y colectiva que hay en esa competencia, por el público, por los puntos, por el rival, bueno, muchas situaciones de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Manejar esas situaciones, pero desde el entrenamiento. Vamos a someter a un entrenamiento crítico a esos futbolistas. Entonces acá quiero que reflexionemos acá un poco, cosas que no se entienden en el fútbol. ¿Cómo cuando hay partidos claves que esperamos mucho de unos jugadores, uno dice, no, o sea, no entendemos cómo este jugador no está a la altura de la situación? Si viene cabalgando en todo el torneo, viene trabajando muy bien en los entrenamientos, es mejor, pero en el momento de la competencia, cuando hay esas situaciones adversas, situaciones críticas que yo llamo, ahí es cuando ellos pierden la cabeza. ¿Por qué? Porque no se les ha trabajado esa situación. Entonces sé que a muchos nos ha pasado que nuestro mejor jugador, el más experimentado, fue el que se hizo expulsar en una situación boba del partido, cuando más lo necesitábamos. Eso es básicamente porque si nos ponemos a analizar, uno sabe cuándo el jugador está físicamente para un partido determinante, pero es muy difícil saber cuándo está en la parte mental, cuándo está mentalmente apto para afrontar esas situaciones de juego. Entonces, lo que hacemos con este entrenamiento es como desnudar un poco todas esas situaciones de la mente, saber qué piensa, cómo actúa ante esas situaciones críticas. Los, los entrenamientos y la competencia se desarrollan en contextos muy diferentes.
Entonces, nosotros en los clubes sí estamos trabajando esa parte, sí le estamos trabajando esa parte mental a los jugadores para que afronten con carácter, con carácter y determinación esas situaciones a las que no se ven muy común expuestos dentro de la competencia, pero son situaciones que suceden. Cuando, por ejemplo, que pongo unos ejemplos, la influencia, la superioridad del rival. Eso es una cosa que definitivamente a los jugadores los saca de su zona de confort, de sus situaciones normales de juego. La presión de los compañeros en la tribuna. Aquí ya vamos a empezar a tomar, vamos a empezar a mirar el fondo del asunto para empezarlo a trabajar. ¿Por qué sucede esto en las competencias? La pérdida deliberada del tiempo, del rival, la provocación verbal o física. O sea, todo esto son situaciones adversas que encuentran dentro de la competencia, que difícilmente un jugador, si no lo han trabajado, difícilmente va a saber qué hacer, difícilmente va a tomar una buena decisión. Entonces, este sistema de entrenamiento es para eso, someterlos a situaciones críticas casi que en el mismo entorno de la competencia, pero desde el entrenamiento. Entonces acá situaciones de injusticia, que ellos creen que el penalti que debían pitarles y no lo pitaron y eso lo sacó de casillas durante todo el partido. Perdieron ahí el hilo del partido por esas situaciones que se encuentran comúnmente en la competencia. Entonces acá ya vamos a empezar a revisar. Quiero que miren muy bien esta imagen. Acá Roberto Baggio, en una final de un mundial, él casi que era el mejor jugador del mundo y por una mala decisión que él tomó, consciente o inconsciente, ya vamos a empezar a tocar estos temas, erró el penalti y afectó a su equipo, afectó su mente, afectó su país y esta cuestión, y es básicamente por esto. El temor al fracaso y al señalamiento ejerce una presión en el jugador que puede desarrollar acciones distantes de toda preparación y experiencia. Puede nublar el conocimiento. Y así sucede. El temor, ¿sí?, del ridículo, el temor de ser juzgado, el temor de ser señalado, el temor de que toda la responsabilidad cae en ese jugador, nubla todo conocimiento, toda preparación y toda experiencia. Entonces ahí ya empezamos como a analizar qué es lo que sucede con los jugadores dentro de la competencia. Entonces ya empezamos a analizar, bueno, es que esto ya es una parte científica, que no es lo mismo que el jugador esté entrenando bien y en el entrenamiento sea el mejor y el mismo equipo, el mismo entorno, pues obviamente un buen equipo, unas buenas muestras de fútbol y por qué no rinden en partidos decisivos. Yo les propongo a ustedes un tema, cuando Brasil en el Mundial del 2014 perdió con Alemania, le metieron 7 goles a Brasil. ¿Ustedes creen que el fútbol de Brasil era tan pobre para que le metieran 7 goles? No. Lo que sucede es que se empezaron a ver en situaciones que no están acostumbrados ellos a tener. Sí, como es el momento de la adversidad, cuando ya le meten un gol, entonces ya miran a ver, ya empiezan como ese descontrol de los jugadores, como esa incertidumbre, le meten el segundo, ya definitivamente que Brasil vaya perdiendo en una semifinal 2-0 es difícil y ahí pues ya viene la hecatombe definitivamente. Barcelona, el Bayern le metió 8 goles y el fútbol de ellos no es tan malo para que les hayan metido 8 goles, pero sucede esto, que ese temor al fracaso, al señalamiento y a esas situaciones adversas que no han preparado, o sea, es capaz de nublar cualquier conocimiento. Entonces, ya sabemos más o menos qué es lo que puede estar pasando en la competencia con estos equipos, con estos jugadores. Entonces, lo que hacemos acá es cómo los vamos a empezar a trabajar. Es método Neurogol. Entonces,
El método Neurogol es un sistema de entrenamiento. Es un sistema de entrenamiento complementario. Quiero que tengan mucho cuidado con eso y lo tengan siempre presente. Es complementario al institucional. No viene a reemplazar el entrenamiento que ustedes vienen haciendo en sus clubes. No, esto simplemente es un complemento en la parte mental del jugador, que va a atacar directamente los momentos críticos de competencia. Entonces, simplemente ves para que se pongan de acuerdo en qué momento los van a emplear, en qué momento van a hacer los entrenamientos, los retos, bueno, que ya les voy a ir explicando más adelante. Pero es un sistema de entrenamiento crítico para los jugadores de fútbol. Los vamos a someter donde vamos a ver cómo se comportan. En el fútbol, los grandes equipos invierten altas cantidades de dinero para saber datos, para conocer los datos, las métricas de los jugadores, que le dicen cuántos pases, el mapa de calor, bueno, muchos datos que les está ofreciendo. Pero aquí lo que les vamos a ofrecer es que van a conocer a los jugadores y cómo toman las decisiones en momentos críticos. Y no desde la competencia, porque ahí sale muy costoso y lógicamente uno los ve, sino desde el entrenamiento. Entonces esa es la novedad, lo novedoso de este método heurístico de fútbol. ¿Para qué sirve? Esto es clave. Sirve, claro, conciso, para desarrollar la parte mental del jugador. Crearle una fortaleza mental y ya les vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, pues superficialmente. Y esto es de un desarrollo científico que ya lo vamos a conocer. ¿Dónde se hace? Estos entrenamientos, este método se aplica directamente en los sitios de entrenamiento de sus clubes. Entonces, en las sesiones de entrenamiento, ahí vamos a realizar esta serie de ejercicios, esta serie de sesiones de entrenamiento, una serie de retos, de juegos, del ranking, de la competencia para que compitan en ese ranking. Todo esto se va a hacer desde su cancha, desde su sitio de entrenamiento. Las reglas, pues aquí este cuarto que es como el final a lo que tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo funciona y qué hacer para acceder al Neurogol World Ranking? Que ahí es donde definitivamente vamos a someter a los jugadores a la misma presión que tienen en la competencia, pero los vamos a someter desde el entrenamiento, donde todo lo que vamos a observar y todo lo que se va a ver reflejado ahí va a ser ganancia. No va a ser tan costoso como verlo en una competencia, porque en la competencia perdemos puntos, perdemos torneos, quedamos eliminados, podemos irnos a descenso, ahí es muy costoso. Entonces, qué bueno que lo podamos hacer desde el entrenamiento, que no es costoso y que no nos afecta tanto, pero sí vamos a someterlos a una presión. Entonces, acá, la introducción, voy a leerles este pedazo porque me parece fundamental para que lo vayamos entendiendo. El propósito de este método heurístico es analizar el conjunto de acciones individuales dentro de un entrenamiento crítico que contiene situaciones reales de fútbol. Entonces, hasta ahora, normal, ¿sí? Porque es analizar el conjunto de acciones individuales en el entrenamiento, pero crítico, en unas situaciones críticas que los vamos a hacer a someter a los jugadores, buscando fortalecer la capacidad mental del individuo para resolver y tomar las mejores decisiones en situaciones adversas que se presentan dentro de la competencia. Todo lo que venimos aquí, todo lo que venimos desarrollando ahí en el entrenamiento, todos los que les venía contando, es esto básicamente, es someter a los jugadores a esa presión que van a encontrar en la competencia. Bueno, me preguntan qué es un método heurístico. La heurística es ¿cómo le explico? Son como ese conjunto de estrategias simples, ¿sí? Que generan métodos eficaces para resolver problemas complejos. Fácil. Entonces, son unos métodos que nosotros utilizamos, que son unas estrategias simples
fáciles que utilizamos en los métodos que vamos a aplicar eficazmente a solucionar esos problemas. Entonces, eso es básicamente lo que es la heurística. La ciencia requiere de la heurística. Aquí es una frase, quiero decirles que pues siempre la digo, hay unos que no están de acuerdo, pero para mí, para Henry Sánchez, el fútbol no es un juego. Es una ciencia o si se quiere un arte, pero no es un juego. ¿Por qué es una ciencia? Porque ya hoy en día con tanta tecnología, con tantas ciencias, ¿sí? Disciplinas que van en torno de este fútbol, ya se puede estudiar, casi que predecir de cierta forma. Entonces se puede estudiar al rival, de nuestros propios jugadores, con las labores de Big Data, con toda la psicología, con la labor de scouting que uno puede hacer, aplicar nuestro propio equipo al rival. Entonces hay una serie de ciencias que se están uniendo para que cada día esto sea más una ciencia, una disciplina seria en la que nosotros podemos estudiar y como una partida de ajedrez, mostrar nuestras mejores fichas y sobre todo nuestras mejores estrategias. Entonces acá es un método de entrenamiento, ya lo habíamos dicho, forma al jugador en el contexto similar al de la competencia. Aquí se va a trabajar es básicamente la mente y aquí en la memoria implícita quiero como tomarme un tiempecito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay dos tipos de memoria, ¿sí? La memoria implícita y la memoria explícita. La implícita es la que almacena los recuerdos, los acontecimientos, los números, los hechos, bueno, toda esta parte y requiere de un esfuerzo consciente. Entonces vamos nombrando aquí unas palabras. La conciencia. Y la memoria implícita, que es la que almacena esas habilidades motoras, eso se hace de una forma inconsciente. El inconsciente, ya les voy a explicar, es casi que un piloto automático en el que nosotros podemos confiar, es en el que es que lo hace de una forma mucho más fácil. Mejor dicho, la parte de la conciencia, una labor, entre más conciencia requiera, entre sea más consciente, hay más posibilidades de errar. Entonces ya les voy a explicar cómo forma esa parte. Aquí ya vamos empezando a cómo funciona. Este entrenamiento es exclusivo para 11 jugadores, para equipos de 11 jugadores dentro de la cancha. No 8, no 9, no 10, no 12, es para 11 jugadores dentro de la cancha, porque vamos a empezar a crear esos entornos de la competencia, los vamos a empezar a crear, pero en el entrenamiento. Y no solo el entorno, sino las presiones, lo que se está disputando, o sea, muchas situaciones de eso que muchas veces no se sabe manejar dentro del campo de juego, en la competencia. Estoy hablando de los torneos, estoy hablando de la competencia, los partidos oficiales. Esas situaciones las vamos a manejar dentro del entrenamiento. La presión y la oposición. Hay muchas sesiones de entrenamiento que van a estar sin oposición, o sea, no van a tener la oposición de un rival, pero todas van a generar una enorme presión. Entonces el jugador siempre va a estar sometido a una presión real de situaciones reales del fútbol, o sea, no nos estamos acá sacándolos del contexto, no, o sea, los estamos sometiendo a unas presiones reales del fútbol en el entrenamiento, vuelvo y repito, para que lo puedan utilizar bien y no vaya a ser extraño cuando se presenten en la competencia. Entonces, preparar a esos jugadores muy fuertes mentalmente. ¿Y en qué repercute? Pues en la toma de decisiones, definitivamente. Tomar la mejor decisión dentro de la competencia, que resuelvan los problemas dentro de la competencia. Se van a volver más inteligentes, más sabios. No van a necesitar, no van a necesitar
de un técnico que les esté narrando el partido, no van a necesitar del cuerpo técnico que les esté diciendo que corran, que salten, que hagan el pase, que esto, que no sé qué, no lo vamos a necesitar porque ya los jugadores van a tomar sus propias decisiones. Entonces, esto era lo que les hablaba. Mientras más conciencia haya sobre lo que se tiene que hacer, hay más posibilidades de errar. Guarden esta frase porque va a ser muy importante. ¿Qué lo vamos a hacer? Tratar de enviar todas esas experiencias, todas esas habilidades motoras al inconsciente o al no consciente para que sea mucho más fácil y eso fluya de una manera natural dentro del campo de juego. Aquí como cuando ustedes estamos aprendiendo a manejar un carro, ¿sí? Lo más estresante de pronto es lo de los cambios, el clutch, meter el cambio, los espejos. Entonces, ya cuando usted de tanto repetir eso, ya de una forma inconsciente o no consciente, usted llega de un sitio, de parte del sitio A al sitio B y muchas veces usted ni se da cuenta en qué momento ya llegó al sitio B. Pero en ese recorrido, de forma inconsciente, evitó coger personas, evitó estrellarse, estuvo pendiente de los semáforos, evitó el hueco, evitó el perro que se le atravesó y frenó. O sea, muchas situaciones de forma inconsciente lo llevaron al sitio B. Entonces, es más o menos lo que queremos trabajar acá. Llevar todas esas situaciones de juego a la inconsciencia, a esa memoria implícita, para que sea mucho más fácil dentro del campo de juego, ya de una manera consciente, tomar esas decisiones, pero van a ser mucho más reducidas y obviamente importantes, pues porque la conciencia se requiere definitivamente, pero en esa técnica se pueden hacer muchas cosas en el inconsciente. Entonces, a eso es a lo que los vamos a someter, a eso que los vamos a preparar y ahí es donde vamos a trabajar muy duro. Esto es un entrenamiento mental para los jugadores. Vamos a fortalecer la parte mental. Eh, pues aquí un paréntesis, está la parte física que es muy importante en los jugadores, ¿sí? Que eso ya lo trabajará otro especialista. La parte del cerebro, que ahí es donde se va a almacenar toda la información. Pero en sí el cerebro es perezoso, entre comillas, y con esa información no hace absolutamente nada. Ahí es donde vamos a trabajar la mente, es trabajar esa disposición, qué vamos a hacer con esa información y cómo la vamos a manejar. Que ahí es donde definitivamente los futbolistas fallan muchísimo y ahí es donde hay que trabajarles bastante. De pronto acá les hago un paréntesis, he tenido oportunidad siempre de patrocinar equipos, patrocinar jugadores, llevar jugadores al exterior para mostrarlos. Y ahí, y todo esto nació, fue básicamente desde ese programa. Los llevaba a otro país, jugadores que uno ve aquí que están prácticamente hechos o que creía que estaban hechos, que ya estaban listos, y a la hora de someterse a esas pruebas, a saber que ellos tienen una sola oportunidad de mostrarse, de que están las visorías, que están los empresarios, que tienen solo esa oportunidad entre tantos muchachos para mostrarse, ahí es donde aflojan y ahí es donde definitivamente les pasa una mala jugada la parte mental. ¿Por qué? Porque no lo hemos trabajado y es que eso no viene acá desde hace poquito, sino casi que desde la casa. Entonces venimos con una serie de información que les vamos creando a los jugadores y solo con ver un jugador de otro país y de más alto o bueno, que crean que tiene más talento, ya con eso los intimida y ya se les olvidó absolutamente todo. Entonces ¿qué estamos trabajando acá? Someter al jugador para que pueda aceptar todos esos desafíos y esos retos. Es como el que está estudiando y preparó su trabajo, todo perfecto, se sabe todos los temas normales y a la hora de exponer, de sustentar esos trabajos, se les olvida absolutamente todo. Porque una cosa es prepararlo en su casa, en un entorno íntimo, que es lo que sucede en el fútbol, desde el entrenamiento es un entorno íntimo, y ya venir a exponerlo frente a los compañeros, frente a la audiencia,
frente al profesor, frente a la gente que los va a evaluar, ahí es donde fallan y ahí es donde intimidan, ahí es donde ese miedo al fracaso los lleva a unas situaciones que impensables. Entonces, ahí es donde quiero trabajar, quiero hacer énfasis en eso, porque este sistema de entrenamiento es para eso y por eso quiero ser repetitivo. No es para que sean más fuertes, no es para que sean más veloces, no es para que tengan un mejor físico, aunque sí se les va a trabajar de todo eso un poco, no es para que sean, que tengan mucha información, no, es para que sean más ágiles mentalmente dentro del campo de juego. Entonces, todo, todo parte, este es un libro que yo escribí, se llama Retos de Fútbol, donde plasmo como esos sistemas de entrenamiento, como esas, ahorita en los capítulos lo vamos a ver muy por encima, donde donde creé ese sistema de entrenamiento con unos modelos que pienso que le aportan muchísimo al jugador. Hay algunos que de pronto pueden conocer algo similar, pero es importante que los hagan como acá se desarrollaron, porque les va a empezar a abrir el cerebro al jugador para que les entre esa información, para que cuando más adelante necesitemos manejar esa información, entonces lo van a hacer de una forma muy fluida. Sí, entonces como hacer esas conexiones neuronales, esas sinapsis, para que el jugador ya tenga como, sí, esas conexiones y cuando las tenga que aplicar, pues ya es algo que se ha trabajado. Entonces el primer capítulo lo llamo fútbol análogo, son formas de jugar al fútbol en una cancha de fútbol, o sea, no son rondos ni espacios acá, ni que 4 contra 4, 3 contra 3, o sea, recuerden que esto es para jugadores, 11 jugadores, perdón, para equipos de 11 jugadores, siempre van a estar actuando 11 jugadores, porque desde ahí empezamos es como un simulador de fútbol. Desde ahí empezamos la simulación y desde ahí los empezamos a preparar en ese entorno. Entonces, si en una cancha, en la competencia, estamos 11 jugadores, ¿por qué en los entrenamientos los dividimos y a 2 y a 3? O sea, el cerebro no funciona así. Si el cerebro en esos grupos de 3 contra 3, el cerebro funciona en ese grupo de 3 contra 3, contra esos rivales y en ese ambiente íntimo y de tranquilidad. Cuando lo sometemos ya en un campo que están 11 contra 11, en otro entorno, con público, con un rival, ahí, o sea, ahí es donde entra casi que el choque de conflictos, ahí ya empieza un conflicto mental y a decir, no, pero es que esto yo no lo he ensayado, esto no lo he entrenado, ¿cómo así? Si es que allá era muy tranquilo y aquí ya hay una presión, una oposición, o sea, muy diferente a lo del entrenamiento. Entonces, son formas de jugar con y sin contacto, con y sin oposición, pero siempre con una enorme presión para que lo tengamos presente. El fútbol zonal son unos modelos de manejar la zona, de manejar sus posiciones. Requerimos de unas marcas en las canchas donde casi que con plastilina les vamos a enseñar a los jugadores cómo se deben mover. ¿Qué pasa si usted abandona su zona, su posición? ¿Cuándo debe ser solidario? ¿Cuándo debe ser solidario con otra posición, con otra zona? Bueno, todo eso de una manera diferente, pero muy didáctica. Acá el fútbol ciencia, para los que ya conocen el neurogol, ese juego de mesa, que los jugadores se mueven de una forma, es plasmar eso en la cancha. Entonces los jugadores van a tener un tipo de movimientos, cada uno por posición va a tener unos movimientos diferentes y así mismo van a entregar el balón. Entonces ahí lo que les vamos a trabajar en la mente, que abran otras posibilidades y para que tengan otro tipo de técnicas sobre todo. Acá el fútbol sin sentido es desarrollar los diferentes sentidos, sin visión, sin audición, sin poder emitir ningún sonido, o sea, esa comunicación verbal, no le vamos a desarrollar la comunicación visual, pero sobre todo la ganancia que va a haber acá, o sea, el mayor aprendizaje va a ser entre el cuerpo técnico y los jugadores, que se va a demostrar que lo que dicen el cuerpo técnico es totalmente diferente a lo que entienden los jugadores en la cancha. Si es que los escuchan,
porque definitivamente el jugador que está en el terreno de juego no escucha y no recibe instrucciones de fuera de la cancha porque ellos no han ensayado eso. O sea, él no está preparado, el cerebro no está preparado para que en esa presión que se está sometiendo al jugador tome una decisión por una instrucción externa. No lo va a pasar. Puede llegar a suceder, pero hay que trabajar. Entonces ahí se demuestra cómo la instrucción del director técnico y del cuerpo técnico, o sea, una cosa es lo que este cuerpo técnico piensa y dice que hagan, y otra cosa es lo que los jugadores entienden dentro de la cancha de juego. Totalmente diferente, y ahí podemos manejarlo, evidenciarlo. El fútbol ligero, aquí, y el quinto y el sexto, ahí es una serie de retos, una serie de desafíos que hemos preparado en el libro. O sea, estos libros son varios tomos. En este primer tomo hay unos ejemplos de cómo van a funcionar estos retos a los que vamos a someter a los jugadores y a esa competencia que los vamos a someter dentro del campo, dentro del entrenamiento. Entonces ahí están plasmados unos retos, son unos desafíos de situaciones reales de fútbol con una enorme presión distinta a la de los entrenamientos. Entonces, bueno, y aquí en bonus hay retos, hay juegos que es importantísimo que lo hagan para adquirir una técnica, para que el momento de solucionar problemas, la técnica esté acorde con esas decisiones que toman, con esa rapidez mental. Y bueno, ya los desafíos para el ranking de fútbol. Entonces, este es un libro que pueden conseguir, ya les digo cómo, igual pueden comprarlo o no. Esto yo voy a empezar a sacar a través de nuestras redes un sistema de entrenamiento semanal. Vamos a sacar un sistema de ranking, un reto para que lo acepten y se inscriban, ya les explico cómo, semanal, y un juego que eso va a ser mensual, para que lo tengan siempre presente y casi que en todas sus sesiones de entrenamiento lo hagan. Y porque es muy importante que ellos aprendan. Es que así funciona el cerebro, mejor dicho, si usted no está motivado, usted no va a aprender. Eso es por eso es que es tan desastroso los resultados en el IFES y todas esas cuestiones, porque los métodos, o sea, no piensan como en el individuo, sino en lo global. Y es diferente, y es muy diferente una de cada persona. Entonces es como con los hijos. Usted a sus hijos, usted los motiva a todos de una forma diferente. A uno los motiva con un reconocimiento, a otro él se motiva solo sabiendo la labor cumplida, al otro lo motiva con uno con un reconocimiento así delante de todo el mundo, un reconocimiento social, al otro con un reconocimiento económico, al otro con un temor que si no hace tal cosa se le castiga con tal otra cosa. Entonces todas esas son diferentes motivaciones, y así mismo pasa en el fútbol, y así mismo pasan las posiciones, y así mismo pasa todo. Entonces hay que trabajar de una forma distinta cada jugador, y eso lo vamos a trabajar de una u otra forma acá. Pues estos son los servicios de Neurogol. Vamos a empezar con Neurogol, el fútbol ciencia, ¿sí? Este Neurogol de fútbol ciencia es el que va como a preparar al cerebro para que reciba esa información. Es un juego de mesa de fútbol, netamente de estrategia, donde se van a ver las 17 reglas del fútbol. Hay goles, autogoles, penaltis, fuera de lugar, ley de ventaja, bueno, posesión de balón, expulsiones, saques de banda, absolutamente todas las situaciones del fútbol. Y recuerden, es netamente de estrategia, eso es pensando. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que los jugadores van a experimentar ciertos beneficios que están ampliamente estudiados y ampliamente documentados. ¿Qué beneficios puede ser? La concentración, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, autoestima, porque en igualdad de condiciones van a competir y como debe ser en el fútbol. Entonces, las herramientas están dadas, ahí vamos a competir en igualdad de condiciones. La mente es la que va a ganar.
y vamos a competir en unas reglas como en el fútbol, y el que gana pues va a aceptarlo, y el que si gana va a ser por su culpa, si pierde va a ser por su culpa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprender de la derrota. Bueno, son muchas cuestiones que vamos a aprender acá en este juego de mesa que ya les voy a explicar. Evolution Training, ese es el sistema de entrenamiento crítico para los futbolistas. Aquí es donde nos vamos a concentrar. En este Evolution Training y en el World Ranking. Eso, ahí es donde tenemos que finalizar. Todo esto es una cadena. Si ustedes miran, Neurogol, el fútbol ciencia, ahí vamos a preparar al cerebro para adquirir la información. En Neurogol Evolution Training, ahí es donde vamos a empezar a meter toda esa información en la cabeza de los jugadores. Y en el World Ranking es donde vamos a darle el manejo a toda esa información adquirida. Entonces, todo es como un ciclo y todo viene, son tres mundos diferentes, pero que están unidos en un solo resultado, que es fortalecer la capacidad mental del jugador, que bastante nos hace falta. Entonces, Neurogol es fútbol ciencia, juego de mesa, para el cerebro para adquirir el conocimiento. Como ya les dije, les voy a explicar un momentico cómo funciona. Este es el tablero de juego. Viene en un cuadro ajedrezado, en un rectángulo, y cómo funciona específicamente. Cada jugador por posición tiene un movimiento del ajedrez. Entonces acá combinamos el ajedrez con el fútbol. Del ajedrez, ¿qué tomamos? Los movimientos, porque toda la estrategia es de fútbol. Entonces aquí vamos a analizar. Este es el portero. El portero, como pueden ver, tomar el balón, solo puede tomar el balón un cuadro alrededor. ¿De acuerdo? Y así como toma el balón, así mismo lo va a entregar. Entonces, ese es el movimiento del portero, un movimiento limitado, como el del rey en el ajedrez. Los centrales se van a mover como los alfiles, en movimientos diagonales únicamente. Entonces, ese movimiento, así como se mueve, como ahí muestran los baloncitos, el jugador puede acceder a cualquier balón de los que están ahí en la gráfica, y si llega a tomar algún balón de esos, lo puede entregar de la misma manera. Si lo tomó en diagonal, el central solo se mueve en diagonal, así mismo entrega el balón en diagonal. Los laterales, en horizontal y en vertical. Eso está claro. Una cosa de este juego es que, a diferencia del ajedrez, aquí puede mantener usted la posesión de balón. Entonces, tiene hasta 3 movimientos seguidos, siempre y cuando el rival no le pueda quitar el balón. Entonces, ¿cómo es? Tratar de ubicar el balón en un cuadro, ¿sí? En una zona del campo de juego donde ningún rival con su movimiento permitido pueda llegar a él. Entonces tengo hasta 3 movimientos seguidos para garantizar la posesión de balón. Este es un volante que se mueve como los caballos, 2 cuadros y uno para cualquier lado. Un volante mixto que se mueve como los peones, los 3 cuadritos únicamente al frente. Este no retrocede. Entonces, en este juego se puede jugar con 5 jugadores, fútbol 5, fútbol 6, fútbol 7, fútbol 8, fútbol 9, fútbol 10, fútbol 11. En fútbol 11 hay fuera de lugar. Entonces, hay cambios. O sea, jugar fútbol es un simulador de fútbol, pero netamente de estrategia, porque no hay nada al azar. Entonces, lo que usted piense únicamente es. Este es el delantero, el que tiene más movimientos permitidos dentro del campo de juego, que es como la dama, la reina en un ajedrez. Entonces, usted ve que se puede mover horizontal, vertical y diagonal. Y así mismo, ustedes saben, así mismo funciona el fútbol. No todos nuestros jugadores son iguales en capacidades, en talentos, no son iguales. Hay unos que se mueven más rápido, hay otros que son más inteligentes, hay otros que son más fuertes, hay otros que sí tienen esa explosión, pero no tienen como ese recorrido largo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues mirar el talento de esos jugadores, ¿sí? Y de acuerdo a su talento, pues empezar a armar como nuestro rompecabezas. Así funciona el fútbol y así mismo funciona este juego. Entonces viene en esta presentación, viene con jugadores de... Hay otras presentaciones más pequeñas, más artesanales,
pero es esto así. Viene con el reglamento impreso en la caja. De todos modos, en nuestros canales de YouTube ahí hay unos tutoriales. Bueno, esto es una herramienta poderosa y no solo les va a ayudar en el campo deportivo, sino también en lo académico. Esto tiene unos respaldos científicos, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el 95 recomendó a sus países miembros que un juego de estrategia como el ajedrez, ¿sí? Debe permanecer en las aulas porque por los múltiples beneficios que tiene. Esto es como un ajedrez, pero más evolucionado porque tiene otro tipo de estrategia. Sí, en el ajedrez usted come, aquí no va a comer, sino simplemente movimientos de fútbol, entonces es como un poco más evolucionado y que sirve perfectamente. Entonces, la UNESCO en el 95, el Parlamento Europeo en el 2012, que lo mismo a sus países miembros recomiendan todo este tipo de juegos de estrategia porque sí les presta beneficios en la academia. Algunos países se quitan 2 horas de matemáticas y meten este tipo de juegos de estrategia porque son mucho más eficientes a la hora de adquirir conocimiento. Entonces, esto era lo del fútbol ciencia. Ahora, Eurogol Evolution Training. Es un método de entrenamiento y de capacitación general. Capacitación en el sentido de que le vamos a meter al jugador conocimiento de esas situaciones adversas para que él tenga de cierta forma, o sea, ya las entrene y al momento que se presenten en la cancha ya sabe medianamente qué poder hacer. O sea, ya la presión no va a ser algo en contra del jugador, sino va a ser algo común con el que ya viene adaptándose y trabajando. Eurogol World Ranking, esto es como la graduación de todo este complejo sistema de entrenamiento, que es donde va a expresar al mundo, donde se va a ver ese equipo, la labor, donde se va a mostrar al mundo. Ya les voy a explicar cómo se muestra eso. Es el sistema de competencia que evalúa al equipo bajo diferentes presiones. Eso ya es así. ¿Para qué sirve? Les digo, para que el jugador tome buenas decisiones y resuelva problemas en los momentos críticos de la competencia. O sea, todo esto es de la parte mental, es un método complementario al institucional, que es muy importante, porque si usted se pone a analizar, sabemos cuál es el problema. Entonces, todos analizamos, sí, este es el problema, que nos hace falta en la cancha, que nos hace falta esa madurez, como ese temperamento, como ese carácter, para afrontar todas esas dificultades, todas esas adversidades, todos esos momentos críticos que vamos a encontrar en la competencia. Pero el problema es cómo vamos a hacerlo. Sí, ahí es donde siempre hemos buscado, aquí podemos solucionarlo de esta forma. Para trabajar el inconsciente. Entonces, aquí lo que ya les había explicado, el consciente y el inconsciente, recuerden esta frase. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender nuestro entorno y a tomar las decisiones que más nos convengan. Entonces, todo este trabajo va enfocado como a esa forma inconsciente, para que lo básico del fútbol en muchas situaciones técnicas y tácticas lo hagamos casi de una forma inconsciente y que la conciencia sea solo para tomar otras decisiones dentro del campo de juego. ¿Es difícil? Sí, pero creo que hemos encontrado una forma para hacerlo. Ya está comprobado. Perdón, yo tengo un club de fútbol y lo vengo trabajando desde hace 6 años y definitivamente sí que funciona. Sí que funciona. Y la invitación es para que lo conozcan y lo puedan implementar también. Entonces, los principales beneficios, ahí vemos la cabeza, sí, pero es la mente, no el cerebro, son dos cosas diferentes. El cerebro es donde se va a almacenar la información. Ese cerebro, si usted no lo trabaja, es perezoso con esa información. Mientras a él no le esculquen esa información, él duerme ahí tranquilito. Entonces vamos a sacar esa fortaleza mental. La mente es la que mueve toda la información del cerebro. Entonces se va a preparar al jugador para los momentos críticos y de adversidad de la competencia. Quiero que eso siempre lo tengan claro. Es para atacar la forma mental de los jugadores, la parte mental. Aquí
La solidaridad. Ese juego solidario, aquí esto es muy importante. Van a entender como el entrenamiento, ¿sí? Ese entrenamiento crítico va a ser de los 11 jugadores, se forma una solidaridad, como es en el fútbol, que muchas veces no la vemos, pero es así, solidaridad y de responsabilidad. ¿En qué forma? En que en el momento en que uno falle, falló todo el grupo. Y así, sí, y así es en el fútbol. Entonces uno dice, no, pero es que qué culpa tiene el delantero que el arquero haya fallado en salida y se hizo el gol. Tiene toda la responsabilidad todo el grupo, porque ¿por qué el balón está en esa zona del guardameta? De mi guardameta. Entonces desde ahí empieza esa responsabilidad. Desde ahí es donde empezamos a tener que estar solidarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Eso es como en el ajedrez, hay que guardar un equilibrio en defensa y en ataque. Tener las figuras del rival lejos de mi rey. Tener los jugadores lejos de mi portería, de mi guardameta. Entonces, eso es una responsabilidad que lo van a entender. Siempre lo escuchamos, siempre lo vemos en los partidos, pero no vemos cómo trabajar eso. Aquí hemos encontrado una forma de trabajar esa parte. Sobre todo, siempre decimos, no, es que el jugador, o sea, mejor dicho, eso es nuestro sueño. A los que trabajamos con fútbol y de pronto estamos en unos procesos formativos, el sueño es que el jugador de fútbol, antes de recibir el balón, ya sepa qué hacer con él. Sí, o sea, eso es fácil pensarlo, eso es fácil de verlo, pero es muy difícil de entrenarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si es que los contextos son totalmente diferentes, porque en el entrenamiento el jugador está pendiente de recibir el balón, obviamente, y medio puede mirar a ver dónde está el compañero, dónde está el, el rival, ¿sí? Pero cuando ya en el partido hay una enorme oposición, entonces ya entran en contextos diferentes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es una parte en que lo vamos a lograr. La sensibilidad del balón y la técnica, aquí es muy importante, porque ya les voy a mostrar más adelante de esta presentación. Yo hice un estudio de la posesión real del tiempo de juego de un partido promedio en el fútbol colombiano. Pues lo hice como al fútbol mundial, pero quiero resaltar acá lo que es el fútbol colombiano, pues que es el que nos compete. Y ya vamos a ver unas cifras que de pronto nosotros nos pone a reflexionar, o sea, cómo debemos encaminar nuestro entrenamiento con unas cifras que ya les vamos a mostrar. Entonces, esto requiere, con esas cifras, una enorme sensibilidad de conocer ese balón, esa pelotica, ese artículo redondo. Debemos tener una enorme sensibilidad para que lo que pensemos, ¿sí?, lo podamos ejecutar de la mejor manera, entendiendo esa sensibilidad y obviamente pues con toda la técnica que hemos adquirido. Entonces es algo que uno dice, no, pues eso casi que es inherente, no, porque es difícil trabajarlo o es casi imposible trabajarlo por las presiones diferentes que existen en el entrenamiento y en la competencia. Qué pena que sea tan repetitivo, pero es importante que de verdad entendamos esto. Todo, tengan en cuenta que casi todo, en su mayoría, cerca de un 85% del entrenamiento, de los retos y de la competencia del ranking, se va a trabajar a una intención, a una primera intención, única intención. Entonces, ¿cómo va a resolver el jugador? Pues con un solo toque de balón va a tomar la mejor decisión. No es tomar una decisión rápida, no, sino en el abanico de posibilidades que tiene, tomar la mejor decisión en milésimas de segundo. A eso es a lo que los vamos a someter. Vamos a trabajar la parte cerebral, la parte física y la parte mental. ¿Sí? La parte cerebral, pues, enseñando situaciones reales de juego, pues que ya también tienen conocimiento,
y todo eso lo vamos a empezar como de trabajarlo, pues que lo adquieran el conocimiento y lo retengan, sobre todo en el cerebro. Eso es un 90%, la parte cerebral. La parte física es un 75%, aunque no vamos directamente caminados a esa parte física, implícito, ahí sí que inherente toca, porque siempre, casi la mayoría de los retos y de la competencia van en contra del reloj, como sucede en un partido normal. Desde que usted empezó el partido, empieza ese cronómetro en contra suya, no a favor, en contra suya siempre. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Pues y la parte física, pues ahí tiene que ver, pero en menor medida. La mental definitivamente que ahí sí es un 100%, que ahí los vamos a someter a la presión todo el tiempo. No es que va a ser unos entrenamientos que no les va a gustar, en todos se van a divertir, mientras ellos están divirtiendo y están jugando fútbol, están con situaciones reales de fútbol, estamos trabajando esa mente y estamos conociendo las reacciones de estos jugadores para que con un grupo de profesionales podamos trabajar. Ahí es donde vamos a mirar el que se deprime, el que definitivamente se estresa, el que pierde la motivación dentro del terreno de juego. Bueno, todas las situaciones que vamos a ver, vamos a desnudar esas situaciones de los jugadores. ¿Dónde se hace? Esto es importante. Desde sus sitios de entrenamiento. ¿De acuerdo? Esto no es que tengan que ir a algún lado, no, va a ser dentro del sitio de entrenamiento donde ustedes lo hacen. Bueno, van a adquirir pues todos estos sistemas de entrenamiento, todos estos retos para que los practiquen ahí, y ya vamos a mirar más adelante de qué, de cómo los vamos a empezar a aplicar, pero siempre desde su sitio cómodo, o sea, no los vamos a sacar de su contexto, sino donde entrenan, ahí van a presentar estos entrenamientos. Y requiere una cancha de 90 por 60, que es las medidas mínimas de un campo de juego. Entonces, ¿por qué? Porque esto que vamos a entrenar lo vamos a plasmar en unos retos que se va a ver reflejado en un ranking. Entonces es importante que vayamos tomando las medidas en una cancha reglamentaria de fútbol. Estos retos, sí es importante que sepan, son unos retos, todo va enlazado, recuerden, todo va enlazado a la parte mental. Esto sí requiere una cancha de 90 por 45 en las categorías infantil y juvenil. ¿De acuerdo? Es así. O sea, menores de 12 años, menores de 18 años y mayores de 18 años. Así los estamos manejando. Entonces, ahí sí requieren las medidas, porque ya van a saber por qué más adelantico. Entonces, 90 por 60 para mayores de 18 años y 90 por 45 menores de 18 años. Las medidas mínimas, porque mayor sí se puede. Los juegos sí sirven tipo de terreno, en media cancha, en unos espacios, hay unos, mejor dicho, se adecuan de acuerdo al espacio que tengan, que es muy importante que hagan esto. O sea, eso uno evoluciona muchísimo jugando. Por ejemplo, hay unos países, Finlandia, los muchachos empiezan a estudiar a los 7 años. Ellos empiezan o sea, ya empiezan a su primer año de preparación a los 7 años. Mientras tanto, de 0 a 7 años, están jugando para crear en ese cerebro todas esas conexiones neuronales, esas sinapsis, preparando ese cerebro para adquirir información. Entonces el cerebro hay que prepararlo. Aquí no entiendo por qué nunca preparamos. Llegan los muchachos a las aulas y empiezan a soltar un tipo de información que no hay ninguna motivación previa, que nunca van a aprender. Entonces uno aprende con una motivación o con situaciones que ha vivido de impacto. Entonces eso acá no sucede, pero esto también sirve para eso. Las canchas, pues algunas requieren que estén demarcadas, o sea, no es que mi cancha no es demarcada. Bueno, perfecto, no hay problema, porque sabemos las dimensiones y hay unos trabajos que sí requieren demarcación, hay otros que requieren marcas específicas de unas medidas específicas dentro del terreno de juego para que lo puedan desarrollar. Recuerden que siempre va a ser para 11 jugadores. Entonces, no, pero es que mi equipo son 16 jugadores.
participan en cancha siempre 11 jugadores. Pueden hacer dentro de las prácticas, dentro de los retos, dentro de esa competencia unos cambios, pero en cancha siempre van a existir 11 jugadores. Entonces, estas prácticas ya para el club, que diga el método de entrenamiento crítico para futbolistas, entonces esto es lo que nosotros recomendamos, que los entrenamientos, recuerden que hay varios productos, los entrenamientos sea 1 o 2 veces por semana, 45 minutos por sesión, ¿sí? Formas de jugar al fútbol distintas, o sea, no los vamos a poner a someter a otras cuestiones diferentes. Dentro del fútbol, dentro de las situaciones reales que se presentan en el campo de juego, vamos a escoger unas y les añadimos unas presiones para que puedan practicarlo esto entre semana. Los retos, o sea, estos entrenamientos los vamos a sacar o los pueden conseguir en el libro, pero no se preocupen porque igual 1 por semana los vamos a empezar a publicar en las redes. Va a salir 1 por semana. ¿Cuántos? En el libro solo aparecen como 70 formas de jugar, ¿sí? Pero realmente ya tenemos plasmados más de 1000, en este momento 1007 retos de fútbol. Entonces, para que lo tengan en cuenta que lo que hay es retos y sistemas de entrenamiento y juegos para rato, para que los puedan ir viendo 1 a 1 todas las semanas o los mensuales. Estos retos es importante que los presenten 1 vez a la semana, así como van saliendo. O sea, si, por ejemplo, se inscriben el lunes, entiendan el reto, practíquenlo y digan que lo van a presentar el jueves o el viernes. Todo depende de ustedes. Siempre es con el tiempo de ustedes. ¿De acuerdo? Hay unos retos que son de 5 minutos y hay otros que son de 15 minutos. Entonces ustedes mirarán si pueden presentar 1, 2 o 3. Lo ideal es que presenten 1 por semana. Eso requiere una programación y ya vamos a tocar eso. Los juegos sí 3 veces por semana. O sea, lo que más le dan son 15 minutos, pero los someten a esas presiones de juego para que adquieran la técnica, para que adquieran la sensibilidad, para que puedan ejecutar muy bien las acciones dentro de la competencia. Y la intensidad, pues sería óptimo programar todo, pues así como lo estamos plasmando en sus sesiones de entrenamiento. Hay algunos clubes que solo trabajan 2 días, otros 3, otros pues trabajan todos los días. Entonces es importante que miren a ver cómo pueden adaptar así como está esto dentro de su planificación semanal y mensual pero eso ya recuerden que esto es complementario, entonces es para que todo el cuerpo técnico tome la decisión de cómo se va a implementar esto en las sesiones de entrenamiento. Entonces, las reglas, funcionamiento e indicaciones para participar en Neurogol World Training, método de entrenamiento crítico para futbolistas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr acá el éxito? Es importante que tengan presente esta secuencia, que es muy fácil. Sí se puede, no más. No es necesario, ya ustedes de alguna forma ya vienen con una preparación, pero lo que es en sí para el futbolista sería bueno que pudieran tener acceso a un Neurogol, que puedan jugar y sobre todo entender la estrategia del fútbol. En ese juego usted va a aprender de una manera sencilla, serena, clara, cómo funciona la estrategia, cómo funciona la táctica y cuál es mi papel, mi rol dentro de esa táctica, dentro de esa estrategia que tiene el profe. ¿Y qué pasa si yo me salgo de esa estrategia? Yo no cumplo con mi estrategia. ¿Cómo me afecta todo el equipo? Entonces es un simulador de fútbol para que lo jueguen ahí por parejas. Es algo pues muy entretenido y es de pensar. Recuerden, entonces ahí estamos preparando el cerebro. Entrenando. Eso es clave. Ya preparamos el cerebro, ya vamos a entrenar. Vamos a empezar a meterle al cerebro toda esa información. Pueden comprar el libro, ¿sí? No es necesario.
O sea, el libro no es necesario. El que quiera obtener el libro, pues lo tiene como por esa curiosidad y de tener de una vez ya muchos entrenamientos, muchos retos, muchos juegos. O sea, es como una forma de saber varias cositas. Pero igual, semanalmente a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, vamos a empezar a lanzar los retos y los sistemas de entrenamiento. Entonces no se preocupen que eso lo van a tener al alcance para que lo vayan implementando. Jugando. Los juegos críticos del libro son supremamente lo mismo. Pueden mirarlos en el libro o pueden esperar a que los publiquemos. Eso va a ser una vez por mes. ¿Por qué? Porque si queremos que sean repetitivos, que por ejemplo este mes jueguen solo de esto 3 veces a la semana para que adquieran la técnica. ¿De acuerdo? Y eso mejora la sensibilidad con un balón en esas fracciones de segundo que tenemos que desarrollar esas jugadas, que tenemos que darle un buen manejo, un óptimo manejo a esas jugadas, que tenemos que ser eficaces frente a esas situaciones críticas que nos expone el fútbol. Aceptando los retos. Entonces ahí es dando al equipo diferentes retos. Como ustedes vieron, o sea, retos hay de 5 minutos a 15 minutos, pero esos retos son en equipo, donde muchas veces no hay oposición, pero sí tiene una enorme presión, una presión similar a los de la competencia. Entonces se inscriben y cuando crean que ya están listos, pues presentan el reto, la prueba final. O sea, la calificación de ese reto que va a ser expuesta en redes sociales y ya les voy a mostrar cómo va a funcionar estos retos. Entonces ahí es donde va a haber la presión de donde van a ver cómo funcionan esas presiones y cómo ha funcionado este entrenamiento, porque se va a someter a una calificación dentro de un ranking mundial. Entonces, equipos de todo el mundo, profesionales, amateur, grupos de amigos, equipos que, pues, que tienen un club y entrenan periódicamente, o equipos que son reunión de amigos, van a jugar un partido amistoso, no llegó el equipo rival, pues se pueden inscribir a un reto y eso lo que va a hacer es unir ese equipo y casi que enfrentarse qué tal, o sea, qué tal estamos de talento frente a diversas situaciones del fútbol. Entonces, es una prueba donde nos vamos a inscribir y nos van a evaluar, perdón, y nos van a evaluar nuestro talento y cómo vamos a resolver esos retos. Entonces, es algo muy, muy bueno para el jugador. Eso en el fútbol casi no se ve, porque usted solo y están en competencia, nadie los está viendo, y entonces esto es una oportunidad de inclusión para que equipos de fútbol o equipos de amigos o equipos profesionales, todos los equipos de 11 jugadores que tengan una cancha reglamentaria puedan mostrar su talento y puedan ser visibles y visibilizar esas regiones, ese fútbol, esas labores que están realizando, que es muy importante. Eso es lo que estamos abriendo, una ventana a ese talento que está oculto en esas veredas, en esos municipios, en esas zonas apartadas, donde nadie va a verlos jugar, donde hay un enorme talento. Esto puede ser una herramienta también para esa labor de scouting, de ver esos talentos donde que por medio de los retos y de una forma que usted los pueda ver en YouTube o en nuestras redes sociales, esos jugadores que están por allá en esos sitios alejados. Eso es una forma de mostrar nuestro talento. Entonces esas son las puertas que hemos abierto. Entonces, ¿cómo van a participar en el World Rank? Esto es importante. O sea, ya hemos entrenado, ya estamos consolidados, ya tenemos el grupo de 11 jugadores. Nos inscribimos. Sale el reto, ¿sí? Semanal. Entonces, este es un reto determinado. Ya vamos a poner unos ejemplos o un ejemplo. Entonces, el equipo se inscribe a través de nuestra página web o el app está en construcción y en nuestras redes sociales a un reto específico o a través de nuestro WhatsApp. Eso tiene un costo, claro que sí, tiene $10 inscripción por reto, ¿sí? Entonces eso estamos hablando que cerca de los jugadores como de 3,000 pesos que cada uno, digamos, ponga que eso es algo muy económico para que usted pueda
pueda mostrar su talento y verse en una tabla de posiciones, en un ranking, no solo compitiendo aquí a nivel de una zona, sino contra equipos de todo el mundo. Hay una posibilidad que ya les digo dónde puede costar la mitad. Entonces, la inscripción cuesta $10, $5,000. La programación, una vez se inscriban, ya programan. Entonces dicen, mire acá, escriben bueno, ahí les damos toda la información donde tienen que escribir, donde tienen que programar, pero la programación es de ustedes con su tiempo. No es que, no, por ejemplo, programaron el jueves a las 3 de la tarde, pero si hoy es martes y pueden presentar el reto, lo pueden hacer de una vez porque es un sistema novedoso y ya les voy a explicar cómo funciona esta programación. Pues una vez se inscriban, la programación pues es como un formalismo, pero lo que en sí nos va a dar la pauta de que ustedes van a competir es la transmisión. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empecemos a contar acá. Obviamente, pues una inscripción previa programación. El equipo tiene que transmitir en vivo desde la tribuna y en la hora programada. Entonces, por decir algo, les voy a demostrar que no es tan importante la programación. Un equipo tienen un partido amistoso, están en la cancha de fútbol, no llegó el rival. Entonces, ¿qué hacen? Pueden inscribirse inmediatamente, pueden programarlo inmediatamente y estudiar, obviamente, para que entiendan bien el reto, cómo funciona. Igual en nuestras redes ponemos ejemplos y para que se lancen de una vez al reto. ¿En qué momento? Pues en el momento en que empiecen a transmitir. Entonces empiezan a transmitir, está el equipo tal, en la cancha número tal, en la cancha de una ubicación tal, que eso es importantísimo para saber conocer las medidas por medio de nuestra ubicación satelital. Vamos a conocer si tiene unas medidas reglamentarias y entonces hacer esa transmisión a través de las redes sociales. Entonces, los requisitos, la transmisión, importantísimo. La grabación, o sea, estos son dos. Una cosa es el video de la transmisión, que tienen que ir contando prácticamente qué es lo que están viendo, y la grabación, que esa parte, que es preferiblemente un dron, si no puede con un dron, pues con una muy buena cámara que tenga un zoom, porque recuerden que muchos retos son a primera intención. Entonces tenemos que analizar eso. ¿Y para qué una grabación y una transmisión? Para verificar los dos videos y que no nos vayan a editar, y porque como esto entra a un ranking y en su mayoría la calificación es por tiempo, entonces como para que no haya como una trampa, si me hago entender, de edición de los videos. Entonces, y es para que hayan mayores garantías dentro de la competencia, porque finalmente ustedes van a hacer un esfuerzo, van a hacer un despliegue, y ¿qué es lo que más quieren? Pues que sea honesto ese esfuerzo y se vea reflejado de cómo están en ese talento frente a jugadores, frente a equipos de la región, frente a equipos de otros países, y los van a visibilizar. Entonces eso es muy importante, que sepan que es como un entrenamiento, como una competencia inmediata. Compito, presento la prueba y ahí ya de una vez me califican. Llenar un formulario, esto es importantísimo, porque aquí, aunque son datos básicos, de dónde queda ubicada la cancha, en qué ciudad, en qué país, cómo se llama el equipo, es importante que envíen eso, los datos de los jugadores, el nombre y el apellido, y la foto del equipo, porque la idea de esto es visibilizar ese talento. Entonces vamos a abrir nuestras redes sociales para que conozcan desde otros sitios, perdón, desde otros sitios, que conozcan ese talento, que hay un grupo de fútbol, de futbolistas que están haciendo las cosas bien, que tienen un talento, que, bueno, que definitivamente quieren mostrarse al mundo, y que desafortunadamente pues los mismos sistemas de competencia no los hay, o en el año tienen un solo mes de competencia. Entonces, ¿el resto qué hacemos? ¿Entrenamos solos desmotivados? Al futbolista lo motiva la competencia, definitivamente. Ustedes lo saben, profes, un jugador que no tiene competencia casi que, y es difícil que evolucione. Entonces aquí lo que les vamos a dar es competencia semanal.
Así ustedes estén en competencia en los torneos oficiales de liga, de lo que sea, el equipo participante pueden estar participando en estos torneos. Es más, deberían hacerlo porque eso les va a ayudar muchísimo a quitarse esa presión a quitarse la presión de esa competencia, de ese partido crucial, empezar a como empaparse de lo que es exponerse ante la gente. Y el seguimiento, porque es muy importante que estén conectados a las redes, que empiecen a compartir ese ranking mundial, es parte también de lo que queremos, que si ustedes participan en algo, empiecen a mostrar todo ese talento, empiecen a mostrar que hay un equipo llamado tal, que va a ser el equipo de cada uno de ustedes, y que se quieren mostrar, que es importante que muestren el talento individual, porque se va a ver, o sea, hay muchos ejercicios, como les digo, cerca de 1000 distintos entrenamientos donde se van a mostrar primero pues toda esa inteligencia que hay que mostrar en esos retos y toda esa parte técnica y táctica sobre todo también. Entonces es unas ventanas que estamos abriendo y bueno, entonces acá en este seguimiento, por ejemplo, para el siguiente reto, si los 11 jugadores están inscritos en nuestras redes, nos envían pues obviamente etiquetándolos que mire, estos jugadores están, entonces ya el próximo reto le queda en $5. Y asimismo los que vayan participando, si ya están inscritos en $5, que son 17,000 pesos, menos de 20,000 pesos. Entonces, por menos de 20,000 pesos, van a entrar en unas competencias, en una motivación adicional y fuera de eso en una herramienta que les sirve para cuando encuentren las competencias de sus torneos, ahí ya van a manejar esa presión de lo que es ser vistos en público. Ustedes hagan un ejercicio, profes, aunque hay algunos que ya obviamente pues son muy duchos en esa materia, pero ustedes hagan una clase con sus compañeros o dando una charla o lo que sea y que los graben, ahí ya cambia totalmente. O sea, usted ya no está en esa zona de comodidad, sino usted ya empieza como a manejar otras situaciones. Lo mismo pasa en el fútbol. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a trabajar como a exponerlos ante el público, ¿sí? Y que hay una calificación como en los partidos reales, como en la competencia real. En la competencia que encuentran, con presión individual de hacer las cosas bien y presión colectiva. Dentro de esas presiones está el público, el temor a ser juzgado, ¿sí? El miedo al ridículo. Todo eso es lo que afecta, si recuerdan que puede nublar el conocimiento, puede nublar todo lo que han adquirido, la experiencia y el entrenamiento. Eso es verídico. Entonces, con este tipo de ranking, con este tipo de competencia, ¿qué es lo que hacen? Que se van a sentir cada vez más frescos. Y como están jugando fútbol, entonces esa presión de ser vistos, de ser evaluados, se les va a ir reduciendo, se les va a ir quitando hasta que ya entren en una competencia, en un partido decisivo y ya esa presión no les afecte. No les afecte porque ya saben que en su interior, ¿sí? Que lo hacen de una forma correcta y ya esa presión ya la han estudiado y ya no les va a afectar. Entonces, eso es básicamente. Aquí les quiero mostrar cómo es el reto. Entonces, acá hay un reto. Miren este contexto. Esto se llama 11 contra nadie, ¿de acuerdo? Entonces, el reto, ¿en qué consiste? En hacer el gol en el arco rival, obviamente. Se ve fácil, es fácil. Entonces, tienen 12 oportunidades de hacer gol. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué traduce esto? Que pueden marcar 12 goles. Tiene unos requisitos. Entonces, todos los jugadores deben tocar el balón. O sea, sin excepción. Todos los jugadores deben tocar el balón y una sola vez. O sea, primera intención. Entonces, eh, el jugador que toca el balón se agacha en ese mismo momento. Entonces, cuál es la instrucción? Usted toca el balón y se agacha. ¿Para qué? Para que los compañeros vean que este ya no está en juego, ya no está activo y puedan seguir creando su estrategia. Entonces, repasemos. Tienen 12 intentos para marcar gol. O sea, hay que intentar hacer 12 goles. En cada intento lo deben hacer en menos de 20 segundos.
¿sí? Tercero, cada jugador debe tocar el balón una sola vez. Entonces, todos los jugadores deben tocar el balón y cada jugador una sola vez. El portero, el guardameta, debe tocar el balón dentro de su área de penal. Entonces, dentro del área grande, dentro del área de las 16,50. Ahí debe tocar, ahí es donde se va a mover el portero. No puede salir. O sea, para tocar el balón. Y el gol se debe hacer dentro del área del saque del equipo rival, dentro de las 5,50, dentro del área chica. Entonces, partiendo de esta base, entonces ya tienen 12 oportunidades y en el momento en que toque el balón, empieza a correr el tiempo. No solo por cada oportunidad que tenga, sino se va a medir los 12 intentos de hacer gol que va a tener. Entonces, acá les voy a poner como un ejemplo del video. Mire, ahí más o menos está reproduciendo. Cada jugador que va tocando el balón, obviamente se va agachando porque va desapareciendo del juego. ¿Sí ven? Fácil. De una sola intención hacerlo. En el momento en que hagan gol o erren o que fallaron en la jugada porque salió el balón o porque no metió el gol o porque la tocaron más de 2 veces, más de una vez o porque algún jugador no la tocó, pasan rápidamente a su propia área. Entonces, se forman, si quieren formarse, no sé, solo en una sola línea en la mitad del campo, lo importante es que todos los jugadores pasen la línea de la mitad. Y ahí ya se puede activar y ya pueden intentar el segundo turno, la segunda opción. Entonces vuelvo y les muestro acá la jugada, cómo funciona. Jugador que va tocando el balón va saliendo. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Pues ya les voy a mostrar todo esto. Este es un ejemplo de los más sencillos de los retos, pero es el que tiene como las cositas donde les puedo explicar bien cómo funciona. Entonces, la mayoría de los retos, sí, todos tienen 12 intentos, hay algunas excepciones, claro que sí. Entonces, los retos cumplidos, digamos que cumplieron 3 retos, que son los que están dentro, la tocaron todos una sola vez, metieron el gol en las 5,50 y lo hicieron en menos de 20 segundos. Cada reto le da menos 20 segundos. El reto cumplido fuera del tiempo, o sea que pasaron los 20 segundos, pero hicieron el gol, hicieron todo bien, da menos 5 segundos cada reto. Los intentos fallidos por objetivo, que esto es importante, hicieron todo bien, dentro de las 5,50 patearon, pero erraron el gol, esto da más 40 segundos. Y los intentos fallidos por reglas, sí, o sea que la tocaron 2 veces o que algún jugador no la tocó o que salió del campo del juego, entonces eso da más 60 segundos. Y se toma el mejor tiempo de todos los retos, que fue, digamos, en este caso, pues algo ficticio, 18,6 segundos. Entonces, digamos que todo el reto duró 8 minutos 42 segundos. ¿Sí? Aquí como les estoy mostrando, 8 minutos 42 segundos. Entonces, ¿le sumamos o le restamos el tiempo de acuerdo a lo que hayan hecho? Entonces, digamos que retos cumplidos fueron 3, retos cumplidos fuera del tiempo fueron 4, intentos fallidos por objetivo que no metieron el gol fueron 2, y los intentos fallidos por las reglas fueron 3. Entonces, sumamos, restamos lo que haya que restar, sumamos el tiempo el mejor tiempo de un gol, y entonces esto nos da 11 minutos 20 segundos. Estas son las tablas. Entonces esto ya va a un ranking. Digamos que el equipo se llama equipo alfa y está en 11 minutos 20 segundos. Todo esto es importante que lo sepan, porque la idea es que aparezcan en el ranking y que puedan subir al ranking. Pero ya les explico cómo pueden subir a ese ranking. Entonces ahí está, entonces ustedes ven, no, pero es que cómo es posible que yo tenga 11 minutos 20 segundos y el mejor equipo está en 8 minutos 37 segundos. Entonces mejoremos nuestra estrategia porque yo sí quiero estar en el primer lugar, profe. ¿O no? Pues si estamos en un equipo y armamos y competimos es porque queremos el primer lugar. Entonces mirar a ver de qué forma se puede mejorar ese rango. Hay 2 formas. Una, y solo tienen 2 oportunidades. Tengamos presente el 11 minutos 20 segundos. Nos dicen, hay una sin inscribirse nuevamente. Entonces, ¿cómo es? Tienen 2 oportunidades de
de presentar nuevamente el reto durante los siguientes 15 días. Entonces, 2 oportunidades de presentar el reto. ¿Qué pasa ahí? Se van a tomar los 3 tiempos y el tiempo de la mitad, ese es el que va a quedar. ¿De acuerdo? O sea, no el mejor tiempo, no lo vamos a sacar. Entonces, mi tiempo fue 11 minutos 20 segundos, el segundo fue 9 minutos 54 segundos, muy bien tiempo, y el tercero fue 10 minutos 23 segundos, que fue pues un tiempo mucho mejor que el primero. Entonces, lo que se toma es el de la mitad de esos tiempos, o sea, 10 minutos 20 segundos. Y en caso de que yo hice 11 minutos 20 segundos y en el primer intento se fueron a 12 minutos y yo digo, no, ya no participo, entonces hay una penalidad, se toma el peor tiempo más 60 segundos, ¿de acuerdo? Más adelante les voy a explicar por qué es importante aparecer en este ranking, porque van a ver, bueno, es que no les puedo, más o menos, van a ver una serie de personas y de patrocinadores que van a estar muy pendientes de estos equipos. Entonces es importante que podamos mostrar nuestro talento, ¿de acuerdo? Y hay otro que es inscribiéndose nuevamente, listo, me voy a inscribir nuevamente, voy a pagar mi inscripción, pero aquí tienen que analizar que esa nueva inscripción anula la anterior. Entonces no es que si fue mejor, dejamos no. La anterior queda anulada y la nueva que se hizo, esa es la que va a quedar vigente. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar, ¿qué nos conviene más? Si presentar nuevo, inscribiéndonos de nuevo o con esta misma inscripción. Las dos son muy difíciles de hacer y es una decisión muy difícil de tomar. Entonces, la idea es tratar de mejorar en el primer intento y si no, pues acá hay unas formas de subir el ranking, pero es algo difícil. Pues difícil porque es una apuesta. ¿Sí me hago entender? Que ustedes no saben qué va a pasar. Entonces, desde ahí también es otro tipo de presión. Estas son como unas estadísticas, es para los futbolistas, profes. En el mundo hay 24 millones de equipos. De equipos que se cree que hay 24 millones de equipos que están que juegan fútbol. La FIFA ha dicho, ¿sí? En el 2014 que había 1.7 millones de equipos que están de alguna u otra forma como formalizados, que están como inscritos en una liga, en cuestiones así, 1.7 millones. Esto que va como para los futbolistas. 1 de cada 1.800 jugadores llegan al profesionalismo, pero no es que sean los profesionales grandes que conocemos, tienen una oportunidad de llegar al profesionalismo. Entonces, es una competencia bravísima en cuanto a equipos, en cuanto a jugadores. Y yo quiero aquí hacerles una reflexión. ¿Por qué no intentar algo diferente para obtener resultados diferentes? Los límites solo están en tu mente. Entonces, esta invitación es para los equipos de fútbol, para los jugadores de fútbol que crean únicamente y exclusivamente que crean que la mente, el manejo de la mente y la fortaleza mental es algo fundamental dentro del fútbol. Esto es un tema delicado de tratar porque yo soy un convencido que el fútbol se juega es con la mente, con el cerebro y no con los pies. Hay unos que dicen, no, el fútbol se juega, el fútbol es físico y forman atletas. Y si uno va y mira un campo de juego, un partido, pues efectivamente están jugando fútbol con los pies y eso. Entonces, por eso digo, esto va encaminado a las personas que creen que la mente, la fortaleza mental y ese carácter y la buena toma de decisiones, la resolución de problemas dentro del campo de juego que afectan directamente a la mente, es importante, esto va encaminado hacia ellos, va dirigido hacia ellos y aquí los esperamos con las puertas abiertas, porque aquí es donde queremos llegar a cambiar esas mentes. Entonces, pues hay gente que ve diferente, hay gente que ve que el fútbol se juega con los pies y es válido. Hay gente que cree que el ajedrez se juega con las manos y no con la cabeza. Y si usted va y mira una partida de ajedrez, pues efectivamente están jugando con las manos. Entonces uno cómo hace como para entrar a refutarles esa cuestión. O sea, esto es de convicción.
Entonces son bienvenidos todos para que hagamos una comunidad, para que hagamos un frente a esas situaciones que se encuentran en el fútbol, que perjudican el fútbol y perjudican sobre todo el espectáculo. Entonces, los que piensan que el fútbol merece otras oportunidades, que merece otros escenarios, que merece otros espacios, que merece otros premios, y lo crean que a través de la mente se puede lograr, bienvenidos. ¿Sí? Pero uno dice, sí, definitivamente sí es así porque el fútbol a nivel de Copa Libertadores, a nivel de selección, a nivel de esto, realmente, pues, profe, sin ofender, pero es pobre precisamente porque primero muchos formadores, ¿sí? Que porque tienen un cartón o algo y no se preparan, no investigan, no llegamos más allá. Entonces mueren como con esa teoría que le explicaron, que le enseñaron, y eso es para todos los campos, o sea, en todos los campos, en todas las profesiones. Lo que les enseñaron en su universidad, pues eso fue prácticamente pues una teoría, y mueren con esa teoría. Entonces uno tiene que volverse no autodidacta, pues autodidacta también sirve. No empírico, sino autodidacta. O sea, tenemos que llegar a ser autodidactas, llegar a ese conocimiento, a tomar el del profesional, el del empírico y verificar esos dos, confrontar teorías, estudiarlas, exponerlas, vivirlas y fuera de eso, calificarlas. Entonces decir si esto me funciona, esto no. Entonces esto siempre les digo yo a todos los profes, lleguemos a ser autodidactas, investiguemos, no creamos en todo lo que nos dicen, sino realmente investiguemos si esto sí funciona, por espectáculo, por el bien del fútbol. Entonces acá, pues, invitadísimos. Aquí esto es una investigación que yo hice, ¿sí? Estadística, o sea, del tiempo real de juego, promedio en el fútbol profesional colombiano. El promedio es del 58%, que eso se refleja en minutos, en 52 minutos. En un partido, como decir ahorita que está empezando la liga y no hay mucha presión. Cuando hay partidos de eliminación directa, ¿sí? Llega a bajar a 40 minutos de tiempo real de juego. Entonces, esto lo hago es para que analicemos una cosa. Digamos que son 52 minutos, tiene posesión de balón, el del tiempo real de juego. ¿Qué pasa acá? Pues que en el fútbol inglés estamos cerca del 80%. Estamos cerca de 82 minutos. O sea que eso es altísimo. Lo que pasa es que acá en el fútbol colombiano hay mucha simulación y eso es lo que se enseña. Entonces ganemos tiempo. Se toma mucho tiempo en cada roce, siempre paran muchísimo el balón y para justificar eso, para justificar esa caída, entonces se hacen los lesionados, entra el comité y ¿qué es lo que está perdiendo? Pues estamos perdiendo tiempo, es lo único que no podemos recuperar en la vida, en todo y en el fútbol es así. No sabemos si más adelante vamos a necesitar de ese tiempo o no. Entonces, son 52 minutos. En esos competencias, en esos partidos de eliminación directa o semifinales o finales, baja a 40, porque ahí emplean más la fuerza que la inteligencia. Entonces ustedes me analicen, esto es un promedio, no estoy diciendo que es que todos los partidos son así, no, es un promedio, tomé varios partidos de varias finales, de varios estos y saqué un promedio. Entonces, si analizamos con estos datos, digamos que la posesión estuvo pareja, 50 para cada equipo. Entonces estamos hablando que cada equipo tuvo 26 minutos de posesión del balón. Esto era lo que ya les había dicho. Entonces, vamos a analizar acá lo de un defensa. Un defensa en esa posesión de 52 minutos y que sea parejo con el rival, un defensa tiene el balón en su poder 3 minutos y alguito, ¿sí?
195 segundos. Más o menos esa fue la estadística que nos dio. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque como hay superioridad numérica de los defensas frente a los delanteros a esa oposición, entonces tienen más tiempo de jugar con el guardameta, tienen más tiempo para transitar, tienen pues toda la visión del campo, entonces le pasa a los volantes le devuelven, entonces tienen eso. Pero si analizamos los delanteros, un partido relativamente de alta posesión de balón y de tranquilidad, cada delantero es 78 segundos de posesión en el balón. Entonces aquí quiero que entremos a reflexionar cómo es que hacemos los entrenamientos. ¿Sí? Es el mismo entrenamiento que debemos hacer en la parte física, cerebral y mental y táctica y estratégica y técnica de un delantero a un defensa o de a un guardameta, sabiendo que el delantero solo va a tener en su poder el balón en un partido de relativa calma 78 segundos. ¿A qué le apostamos? ¿A la eficiencia? ¿A la eficacia? ¿A que cuando el delantero tome el balón, que empiece a driblar, que empiece a pasarse los jugadores, que haya un despliegue físico o más un despliegue técnico? Entonces ahí es donde es un tema de reflexión, que eso lo vamos a analizar pues acá en todos nuestros cursos, pero para que ustedes lo tengan presente. Con estas estadísticas, es una estadística real porque yo mismo la desarrollé, tomé, que ustedes la pueden hacer, tomen diferentes equipos y empiecen a sacar ese tiempo de juego. Entonces, real de cada equipo, con un cronómetro, con un reloj de ajedrez, entonces uno para este, otro para este, paran cuando salga el balón. O sea, hay muchas formas de medirlo, lo pueden hacer ustedes, o simplemente por posición. Quieren ver un delantero, quieren ver un volante, ¿cuánto realmente tomó el balón durante todo el partido? Y se van a dar cuenta que en el caso exagerado son minutos, o sea, como acá el defensa 3 minutos en un partido de relativa calma. Entonces eso es que nos sirva como para, bueno, sabiendo esto, cómo trabajamos a un delantero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Que él tenga el balón mucho tiempo? ¿O que se deje llegar a presionar? ¿O que juegue de primera intención? ¿Qué necesito más? ¿Un delantero eficiente que de pronto siempre que tome el balón no se lo deje quitar? ¿O un delantero eficaz que, mejor dicho, cada vez que tome el balón esa portería con muchas opciones de gol? Entonces ahí es lo que tenemos que como que entrar a cuestionarnos de qué forma estamos entrenando a nuestro equipo de fútbol. El equipo de fútbol lógicamente es un colectivo, pero lo individual, o sea, ¿de qué forma lo estamos personalizando? Es el ejemplo que les ponía de los hijos. Los hijos se motivan de una manera diferente, los hijos actúan de manera diferente. Nosotros como padres tenemos que actuar diferentes a los hijos. A uno les gusta el cine, al otro les gusta el fútbol, a uno les gusta esto, al otro le gusta esto, en la comida, en los juegos, en el ocio, absolutamente todo, en los hobbies, en los deportes, en las artes. Entonces los manejamos de una forma, a todos los hijos les vamos a poner a guitarra, a todos los hijos les vamos a dar ensalada de verduras, a todos los hijos los vamos a... Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Es un tema de reflexión como para que ustedes empiecen a analizar, cosa que cuando ya lleguen acá a nuestro sistema de entrenamiento se hayan hecho unos cuestionamientos y tengan algunas preguntas donde nosotros podamos llegar en conjunto poder llegar a solucionarlas. Entonces es una invitación simplemente como para un tema de reflexión. ¿Listo? Entonces, señores, muchas gracias por aquí, una frasecita, que se cometen tantos errores en tan poco tiempo de posesión del jugador. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, que se sepan manejar en el campo de juego. O sea, son muchas cosas. Detrás de esta simple estadística hay muchos datos, muchas cosas que podemos hacer para mejorar el fútbol. Entonces, muchas gracias por la atención, muchas gracias a los que participaron acá. Estos videos, les cuento que abrimos un canal de YouTube, este va a ser nuestro primer canal, para que se suscriban, para que lo compartan
El canal se llama Neurogol Evolution Training. Va a haber otro canal dirigido solo a la competencia, que es Neurogol World Ranking. Y ya nuestro canal oficial, que es Neurogol, el Fútbol Ciencia, que es la parte del juego. Entonces, para que estén activos en los tres canales, porque es importante que cada uno lo maneje, porque cada uno tiene un beneficio. Entonces, y no entremos a confusiones. Entonces, muchas gracias por la participación. Ya les voy a pasar acá. Es importante que el que tenga dudas en mi WhatsApp, ¿sí? O donde se pueden compartir todo lo que escriban en Neurogol, en las redes sociales, está relacionado a Neurogol, Evolution Ranking, al Fútbol Ciencia o al Evolution Training, perdón. Entonces, por esos medios nos pueden contactar. La página web, sí, yo creo que ya está lista a partir que oficialmente va a empezar a los rankings a mostrarse el 15 de marzo. Eso para que lo tengan presente. Ya se pueden inscribir, ya pueden enviar sus videos, ya pueden presentar los retos, ya pueden hacer eso. Y a partir del 15 de marzo empieza el ranking pues en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Entonces es importante que lo compartan, que empecemos con esto. Es una oportunidad que yo veo magnífica para que podamos mostrar nuestro talento, nuestro trabajo y para que podamos motivar a los futbolistas a que están en competencia todo el tiempo, los equipos que no compiten mucho y los que definitivamente es que la competencia mueve al jugador. Eso sí, todos los profes coinciden en que un jugador que esté en competencia está motivado. Entonces, los padres de familia están motivados. Entonces, esto es una forma de motivar al jugador. Y entonces ya detrás de esa motivación, detrás de esa diversión, detrás de esa competencia, pues viene la parte cerebral que ellos están trabajando. Entonces, es importante que hagamos esto. Muchas gracias por el tiempo. Nos seguiremos viendo, estaremos publicando los videos semanales de los retos y de los entrenamientos y mensuales los de los juegos para que estén muy pendientes de los canales. Entonces, por eso es importante que se suscriban y que pongan la campanita para cada vez que publiquemos un video, pues les llegue de primera mano. Señores, muchas gracias. Dios los bendiga y estamos en contacto y esperamos una pronta comunicación de ustedes para resolver cualquier tipo de problema. Dios los bendiga.